Bueno, hoy es 25 de noviembre 2021, un día importante para mi hermosa ciudad de Cali. Estamos de plácemes, hoy es la inauguración de los Juegos Panamericanos Junior, acá en el Estadio Pascual Guerrero. Bienvenidos, benvenuti, welcome to Colombia, Cali, a todos estos jóvenes deportistas. Algo importante para el impulso que necesita nuestra ciudad. Aquí justamente se desarrollaron los Juegos Panamericanos por ahí en la década del 70. Pues vuelve la historia otra vez en estos Juegos, pues que se abran las competencias y ganen los mejores. Hoy tengo un tema demasiadamente importante, siguiendo con estos estudios al proyecto de ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana propuestas por ministro de Defensa, Interior, Justicia. Y ahora tomen nota, escuchen bien, porque aquí les voy a decir algo supremamente importante desde el punto de vista jurídico, académico, y entonces tomen nota durante estos minutos que a continuación voy a desarrollar este tema. En esa secuencia, habiendo pues ya en ese orden de ese proyecto, pues de acuerdo a cómo viene o vendría pues la propuesta ante el Congreso de la República, ayer les hablaba de la defensa legítima presunta, un tema también muy importante al que no le encontré reparo alguno. Sin embargo, hoy, con el punto siguiente, el artículo 4 de ese proyecto dice: adiciónese a la ley 599 de 2000, el artículo 33A, que dice: medidas en caso de declaratorias de inimputabilidad. En los casos de declaratoria de inimputabilidad por diversidad sociocultural o de inculpabilidad por error de prohibición culturalmente condicionado, el fiscal delegado que haya asumido la dirección, coordinación y control de la investigación ordenará a la autoridad competente la implementación de medidas pedagógicas y diálogos con el agente y dejará registro de estas. Punto. El inciso segundo dice así: si con posterioridad a la implementación de las medidas de pedagogía y diálogo, el agente insiste en el desarrollo de las conductas punibles, las nuevas acciones no se entenderán amparadas conforme con las causales de ausencia de responsabilidad o de imputabilidad. En todo caso, dice el inciso tercero, se aplicarán las acciones policivas y de restitución de bienes privadas previstas en el Código de Procedimiento Penal a las que haya lugar, a fin de garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas y las medidas de no repetición necesarias. Oiga, doctor Diego Molano, doctor Wilson Ruiz, paisano, doctor Daniel Palacios, por favor, ¿quiénes están redactando ese proyecto? ¿Acaso no han leído la sentencia C-370 de 2002, siendo ponente el magistrado Eduardo Montealegre del INET en esa demanda que se hiciera por un ciudadano, en ese entonces resolviendo pues la exequibilidad o la inconstitucionalidad del artículo 33 de la ley 599 de 2000, del artículo 69 y del artículo 73. Esos
esos artículos fueron demandados y entonces, los artículos, sí, a ver, tomo acá, el código dice, artículo 33, lo siguiente, que fuera declarado condicionalmente exequible en el aspecto allí parcialmente demandado, porque la norma dice así, inimputabilidad, la ley 599. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilícito o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. La Corte Constitucional, esa parte del subrayado de diversidad cultural, dice que fue condicionalmente exequible declarada bajo los siguientes dos entendidos. Primero, que la inimputabilidad no se deriva de una incapacidad, sino de una cosmovisión diferente. Y segundo, que en caso de error invencible de prohibición proveniente de esa diversidad cultural, la persona debe ser absuelta y no declarada inimputable, conforme a lo señalado en esta sentencia por la Corte Constitucional, C-370 del 14 de mayo del 2002, Eduardo Montealegre Liné. Después entonces, también, en esa misma pues se declara el artículo 69 sobre el tema de las medidas de seguridad. El numeral cuarto dice la reintegración al medio cultural propio, esa fue declarada inexequible. Y lo mismo en lo atinente con el artículo, el último artículo que se demandó allí, el 73, la reintegración al medio cultural propio, bueno, también fue declarada inexequible. Pero miren ustedes lo interesante de este asunto, completamente enriquece esa decisión que en su momento sacó el magistrado Eduardo Montealegre Liné. El error de prohibición culturalmente condicionado se produce cuando por su cultura o costumbres comete una conducta punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximirlo de responsabilidad. Cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena. Lo que pasa es que el artículo 32, como causales de ausencia de responsabilidad, pues tiene el error de tipo y el error de prohibición. Pues ustedes ubíquense en el texto de la norma y para este caso, pues me refiero al artículo 11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Allí nos está diciendo de una causal de inculpabilidad por error de prohibición culturalmente condicional. No lo dice, pero se sobreentiende que el tema de los indígenas y de algunas minorías o grupos, según pues nuestra carta política, que hacen parte integral de nuestra cultura y de nuestra nación, esas minorías, pues en caso de cometer un hecho en estas circunstancias, pues no podría ser declarado culpablemente, porque
porque nuestra Constitución política señala una responsabilidad culpabilista por el acto, por lo que se hace, no por lo que se es. Ese es un referente que está señalado en el artículo 29 supra, y que, por lo tanto, entonces, si por esa diversidad cultural no está en capacidad de comprender la ilicitud de su acto, pues entonces puede ocurrir que si se incurre en un error de prohibición invencible, se absuelva, pero si no es vencible, se debe sancionar atenuadamente. Pero es que allí no para la cosa, allí no para el asunto, sino que en el análisis que hace el magistrado ante la demanda que se interpone por el ciudadano, pues frente a una problemática de igual hechos fácticos se le está dando una diversidad de solución, violando un principio de igualdad. Y entonces es que allí, para ir puntualizando, se dice que en esencia únicamente a un indígena y quienes pertenezcan a un grupo cultural en el cual tengan un medio cultural propio definido y tengan además autoridades propias reconocidas por el Estado, es a los que se les beneficiaría, digámoslo en cierta forma, entre comillas, si se declaran inimputables y se les va a imponer una medida de seguridad, porque esa minoría tiene entonces esos grupos como tal, pero hay otros que no lo tienen. Entonces, el asunto es bien complejo, porque de igual manera, si a un indígena se le va a declarar una inimputabilidad por diversidad cultural, y entonces cuando se va a revisar el error de prohibición, se dice, si es invencible, pues se debe absolver, pero si es vencible, se le debe imponer una sanción atenuada, pues ese error de prohibición nuestro, el numeral 11 del artículo 32, que sigue la teoría estricta de la culpabilidad. Y entonces, el asunto es que frente a otros colombianos y extranjeros que cometan un hecho también conocido como el error de prohibición culturalmente condicionado, se les debe absolver, pero no se les está dando el tratamiento de un inimputable, no se les consideraría. El error de prohibición en estas circunstancias, porque no está en capacidad de comprender ni de determinarse con esa comprensión, entonces debería salir absuelto, y en caso de que sea vencible se le impone una sanción atenuada. Pero ¿qué pasa entonces si es un indígena? Entonces al indígena se le va a dar un tratamiento, una connotación como inimputable, y se le está poniendo a la par como si fuera un trastornado mental o una incapacidad de madurez, y por lo tanto entonces la solución pues va a ser completamente diferente. Entonces, para ello voy a resaltar aquí, para que usted me comprenda mejor, lo que sugirió en esa decisión el doctor Eduardo Montealegre Diné. Dice en las conclusiones, pongan cuidado, con base en lo expuesto podemos llegar a las siguientes conclusiones. El inimputable, por razones de diversidad cultural, responde penalmente, y el proceso, mientras el legislador no armonice la jurisdicción indígena con la nacional, debe llevarse hasta su culminación, salvo que existan causales de cesación de procedimiento o de preclusión. Pero no se le impone ninguna medida de seguridad. Es un caso de responsabilidad sin consecuencias penales. En otro contexto distinto, dice aquí el artículo 75 del Código Penal, regula el trastorno mental transitorio sin base patológica, previo a una solución
previó una solución similar. El inimputable puede pertenecer entonces, debe permanecer en nuestro ámbito cultural. Segundo, el proceso penal tendría varias finalidades. A. Un propósito garantista al permitir la exoneración de responsabilidad del inimputable cuando se demuestre la atipicidad de su conducta o la existencia de una causal de justificación o de inculpabilidad. Establecer un diálogo multicultural para explicarle la diversidad de cosmovisión y la circunstancia de que su conducta no es permitida en nuestro contexto cultural. Este diálogo tiene fines preventivos, pues evita posibles conductas lesivas de bienes jurídicos, es decir, le estamos encauzándolo para que no vuelva a repetir esa misma conducta sancionada, ya en este caso por quebrantamiento de los bienes jurídicos. Entonces, por eso dice que en esos términos, pues, son fines preventivos, diálogos con fines preventivos. C. Permitir que las víctimas del delito tengan la oportunidad de ejercer sus derechos constitucionales y legales. Y D. Durante el transcurso del proceso, el inimputable por diversidad sociocultural no podrá ser afectado con medidas de aseguramiento en su contra ni con ninguna de las medidas de protección para inimputables. Quiero que ustedes me entiendan esto, miren. Lo que aparece acá en este recuadro al lado derecho. En un Estado social de derecho culpabilista, la diversidad cultural no puede ser criminalizada. Eso lo dice la Corte en la sentencia C30 del doctor Montealegre. Luego, no puede ser sancionada penalmente a aquella persona que incurra en una conducta típica y antijurídica, pero que haya realizado ese comportamiento por un error de interpretación cultural, en la medida en que su particular cosmovisión le impidió comprender la ilicitud de su conducta. La exclusión de responsabilidad penal, póngale cuidado a esto, y ojo con esta recomendación que dio allí. La exclusión de responsabilidad penal por un error de prohibición culturalmente condicionado es entonces una causal de rango constitucional que obligatoriamente debe ser tomada en consideración por el legislador. Eso que les digo allí es supremamente importante dentro del estudio que le estoy haciendo a este punto, porque, pues, miren ustedes lo que se está proponiendo en ese proyecto. Lo vuelvo y miremoslo nuevamente, antes de continuar. Si con posterioridad a la implementación de las medidas de pedagogía y diálogo, el agente insiste en el desarrollo de las conductas punibles, las nuevas acciones no se entenderán amparadas conforme con las causales de ausencia de responsabilidad o de imputabilidad. Entonces, ¿pero cómo así? Entonces, legislativamente está diciendo si él, a pesar de con esos fines preventivos, vuelve y comete o repite esa conducta, entonces que esas acciones no estarían amparadas conforme con las causales de ausencia de responsabilidad. Es decir, legislativamente le está cercenando el derecho, incluso no solamente de una que sería la del error de prohibición, sino todas las de causales de ausencia de responsabilidad o de imputabilidad. Bueno, ahí realmente no le entiendo ese artículo, qué finalidad pretende el gobierno para que sea declarado legislativamente. Es más,
creo que con ese articulado se está quebrantando un artículo, el artículo 243 de la Constitución Política. Porque cuando analizaba el tema del homicidio pietístico, la C-239 del 97, del doctor Carlos Gaviria Díaz, y después, recientemente, la que se dictó, la 233 de este año, ahí se hace alusión justamente al quebrantamiento del artículo 243, toda vez que, a pesar de que se había dictado una sentencia condicionante, acuérdense la expresión que utilizó en esa sentencia C-233, que era una sentencia aditiva, la C-239, porque se analizó la inconstitucionalidad de ese artículo del Código Procedimiento Penal el Código Penal de ese entonces, el Decreto Legislativo 100 del 80, pero en su contexto se repitió cuando 20 años después entró en vigencia la Ley 599 de 2000, en el artículo 106, el mismo texto, pese a las recomendaciones que había hecho el magistrado Carlos Gaviria Díaz de que estaba despenalizado el homicidio pietístico en esas tres condiciones: consentimiento, pues, que la practique un médico, ya, eso son el fundamento, y que era una enfermedad terminal, ahora no, ya fue más allá, eso está allí ya explicado. Y el 243, ¿qué dice? De la Constitución 91, los fallos de la Corte Constitucional, los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Entonces, en esos términos, miren, que me parece pues un punto de referencia que ustedes puedan irse a esta sentencia C-370 del 2002 y la analicen a fondo, porque lo que recomendó el magistrado Montealegre pues parece ser que no lo han tenido presente en esta ocasión. Miren que resolvió en los siguientes términos esa sentencia lo siguiente: declarar exequible la expresión diversidad cultural del artículo 33 de la ley 599 o Código Penal bajo los siguientes dos entendidos. Primero, que la inimputabilidad no se deriva de su incapacidad, sino de su cosmovisión diferente. Y dos, que en casos de error invencible de prohibición proveniente de esa diversidad cultural, la persona debe ser absuelta y no declarada inimputable, conforme a lo señalado en esta sentencia. Segundo, declara inexequible entre el numeral cuarto del artículo 69 y el artículo 73 de la ley 599 de 2000 y el artículo 378 de la ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, en atención de que la Corte fue más allá, a pesar de que ese artículo 378 no fue el que no se había demandado, pero por aquello de que la facultad que tiene en su contexto, pues también declara pues inexequible el artículo de la ley 600. Entonces, resalto, hoy escuchen bien, que en casos de error invencible de prohibición proveniente de esa diversidad cultural, la persona debe ser absuelta y no declarada inimputable, conforme a lo señalado en esta sentencia. Entonces, por eso es que este tema del error de prohibición, pues hay que tenerlo muy clarito en la domática penal para entender. Entonces, el análisis que hizo para el magistrado Eduardo Montealegre dice
en otros apartes lo siguiente. Miren ustedes esto. Se hace una pregunta para poder resolver la incógnita. ¿Qué debe hacer la Corte para enfrentar la anterior situación? Según la figura de la inimputabilidad por diversidad cultural, tiene vicios de inconstitucionalidad, pero no parece procedente declararla inexequible, pues su retiro del ordenamiento podría ocasionar una situación igualmente grave desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales. Es que se la puso bien difícil para resolverlo la Corte, porque es que esa era la situación. Miren, vuelvo y repito y les doy el ejemplo. Una situación fáctica similar se responde de diferente manera. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se trata de un indígena, entonces, que comete un error de prohibición culturalmente condicionado, es decir, que por pertenecer a esa cultura, él no está en capacidad de comprender la ilicitud de su conducta ni de determinarse de acuerdo con ella. Entonces, por esa razón se le declara, es inimputable por diversidad cultural. Y si se trata de un inimputable, se le debe imponer entonces, ¿qué? Medidas de seguridad. Y si son medidas de seguridad, ¿cuáles serían? De regresarlo a su comunidad, pero sí, eso fue ya lo que se declaró inconstitucional. Entonces, si el error para el indígena que comete un error de prohibición, si es invencible, listo, absuelto, libre del problema. Pero si es vencible, se le debe imponer entonces una sanción atenuada. Entonces, en ese caso, como es inimputable declarado, tienen que imponerle entonces una sanción, ¿cuál? La medida, no sanción, sino medida de seguridad. Y entonces el dilema está en que una persona colombiana, como usted, como yo, un extranjero, que también incurran en un error de prohibición porque considere de que pues no está en capacidad de comprender la ilicitud del acto, y entonces comete una acción típica, antijurídica, pero no es culpable. Entonces, en ese caso, a esa persona, si es error de prohibición, invencible, absuelto. Pero si es vencible, entonces le impondrían una sanción atenuada, porque la norma así lo dice. Entonces, las respuestas para el caso son diferentes. Entonces, eso coloca en una posición difícil a la Corte, porque le dice, bueno, la Corte dice lo siguiente: si la declaramos inconstitucional, es decir, el artículo 33, si le quitamos la inimputabilidad, al tratarse pues por diversidad sociocultural, entonces, en caso de que ese indígena cometa error de prohibición, pues vencible, ahí viene el problema. ¿Qué hacemos con él? Porque si es invencible, absuelto, pero si es vencible, entonces, como es medida de seguridad, se lo retornamos a la comunidad. Y ahí, pues, ¿cuál es la respuesta entonces? Sigue dándosele un tratamiento como un enfermo mental, como un discapacitado, como una persona pues en la que no está en capacidad de comprender la ilicitud ni de determinarse con ella, y por lo tanto entonces es una sanción, una medida de seguridad. Y si es una medida de seguridad, ustedes saben que ¿cuál es el fin de la medida de seguridad? Protección, curación, tutela y rehabilitación. Diferente es a la pena, la sanción de pena, pues es prevención general, la retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Y solamente en ejecución de penas se cumple la prevención especial y la reinserción, pero frente a los de medida de seguridad la cuestión es muy diferente. Entonces,
el magistrado se hizo esa pregunta, ¿cómo responder? Entonces dice, pues lo que queda es declararla condicional a efectos de ajustarla a la carta. Entonces esa es la sentencia aditiva, igual que lo que pasó con la C239 del magistrado Carlos Gaviria, pues también ajustarla a la carta. Y si se ajusta a la carta, entonces ya miren ustedes las conclusiones a que llegó. Entonces, ¿qué resultaría en este punto? Decir, tratarlo como un inimputable por diversidad cultural, pues ya le impondrán entonces en medidas de seguridad. Pero si lo trabajamos como una inculpabilidad por error de prohibición culturalmente condicionado, la solución es diferente. Claro, porque ya en ese caso es considerar que está frente a una acción típica y antijurídica, pero que no es culpable porque se está frente a que no está en capacidad de comprender la ilicitud. Y en ese evento entonces está el error de prohibición invencible y vencible. Y entonces, ¿cuál sería en realidad entonces la solución a esto? Que el Congreso entonces legisle frente a esa situación, pero lo dice acá el magistrado, ante ello, por eso es que se deben hacer es más bien algo que se conoce como el diálogo intercultural, que fue desarrollada en la sentencia de CU 510 de 1999 por el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. Entonces, esa inimputabilidad por diversidad cultural la declaró exequible, pero siempre y cuando se entienda que la declaración de inimputabilidad y la eventual medida de seguridad no tenga un carácter sancionatorio, ni de cura o rehabilitación, sino exclusivamente de tutela o protección, pues la diversidad no puede ser criminalizada, ni el Estado puede pretender curar de ella a los miembros de los diferentes grupos culturales que conviven en el país. Eso lo dice el magistrado en esta decisión. Allí, miren ustedes, este es el sentido de orientación que tiene el fallo de la Corte Constitucional. Y después llegan entonces a las conclusiones que ya las leí en la página 44. Dice pues que el inimputable por razones de diversidad cultural responde penalmente, y el proceso, mientras el legislador no armonice la jurisdicción indígena con la nacional, debe llevarse hasta su culminación, pero no se le impone ninguna medida de seguridad. Es un caso de responsabilidad sin consecuencias penales. En este momento está así. El inimputable puede permanecer en nuestro ámbito cultural. ¿Para qué lo vamos a echar para allá otra vez para su medio cultural? Y que el proceso entonces tiene varias finalidades, lo dice allí. Entonces, en ese sentido, es que debe entrar el Congreso para encauzar, pues, de acuerdo con estas directrices trazadas en esta sentencia C370 del 2002 y en otras seguramente que deben haber de tutela también, y para poder entonces evaluar eso que está allí, pues proponiendo los ministros. Insisto. Bien, lean otra vez ese artículo 33A. Es que yo no comprendo qué es lo que quiere. Medidas en caso de declaratorias de inimputabilidad. Medidas en caso
de declaratoria de inimputabilidad, ya lo está diciendo, pero es que cómo manejar el asunto si como inimputable por la problemática que tiene, y por eso fue el que la declaró condicionada. Que eso no tiene efectos de sanción penal. Que lo mejor entonces es que le den el tratamiento de inculpable por error de prohibición culturalmente condicionado, a pesar de que en el artículo 32, numeral 11, pues no lo está diciendo textualmente, pero sí habla del error de prohibición. Ese indígena que comete ese hecho en esas circunstancias debería ser declarado inculpable porque no está en capacidad de comprender la ilicitud de su acto, y entonces ahí sí el manejo, como lo está señalando pues el artículo 11, porque es que allí no termina el tema del error de prohibición. Dice: será absuelto si es invencible. Si error es vencible, la pena se reduce a la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuricidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de los cursos de su conducta. Eso es un valor agregado jurídico allí muy importante. Entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Seguir tratándolo como inimputable con las medidas de seguridad, o tratarlo como un inculpable y darle el tratamiento si se presenta ese error de prohibición cuando se comete por una no comprensión del acto, por diversidad sociocultural, lo cual equivale pues a un error de prohibición culturalmente condicionado? Porque dice acá en el inciso segundo: si con posterioridad a la implementación de medidas de pedagogía y diálogo, el agente insiste en el desarrollo de las conductas punibles, las nuevas acciones no se entenderán amparadas conforme con las causales de ausencia de responsabilidad o de imputabilidad. Con eso no resuelve nada. Con eso está diciendo, bueno, sí, entonces entre con el diálogo, con el agente, con el infractor, y entonces que si es para la próxima otra vez, entonces comete ese hecho contra el bien jurídico, entonces pues ya no se le va a dar pues el tratamiento. ¿Pero cuál tratamiento? Pues como inimputable, o en este caso está diciendo que no opera ninguna de las causales de ausencia de responsabilidad. Eso es completamente errado, porque esa persona puede cometer el hecho, no solamente el error de prohibición, sino también bajo otras circunstancias, error de tipo, puede también en legítima defensa, o en legítima defensa presunta, ahora que estamos hablando, o cualquiera otra de las circunstancias de causales de ausencia de responsabilidad por circunstancias de fuerza mayor, el estado de necesidad, todas esas cosas. Pero decirle, no, usted ya lo pusimos a usted al tanto, le dimos toda la pedagogía del caso, pero si vuelve a incurrir, entonces en nuevas acciones no se entenderán amparadas conforme con las causales de ausencia de responsabilidad o de imputabilidad. No, ¿a quién le corresponde eso? A ese análisis, dentro de la sana crítica, al juez. El juez es el que tiene que evaluar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del acto. Bajo esa extinción de la responsabilidad objetiva, solamente es responsabilidad culpabilista por lo que hizo, y entonces el juez, bajo pues todo el proceso que se adelanta, mirar a ver entonces cómo pues resuelve el caso dentro de todo la sana crítica, las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia, las ciencias exactas, toda esa ponderación, esa balanza, de esa ponderación de análisis de los elementos de prueba, para entonces determinar si está bajo unas circunstancias de causales de ausencia de responsabilidad, en fin, o también las para preclusión, no sé, de todas maneras dejo abierto el foro, la discusión, escucho opiniones,
Solamente quería contextualizar esto porque me parece este espacio apropiado para abrir la discusión académica. No sé, esto me da vuelta a la cabeza con todo este tema y yo pienso que esto es para reflexionar, para pensar qué va a pasar entonces con esos artículos que están proponiendo ahí en el Congreso. ¿Hacia dónde van? Si se han tenido en cuenta entonces todas esas decisiones de la Corte Constitucional para esa ponderación y redactar entonces un proyecto de ley, como dicen, para fortalecer la seguridad ciudadana. Y espere que lleguemos ahora al asunto de los delitos de peligro, como ese que más adelante estoy viendo por aquí. Mire ustedes, estaba leyendo una parte de esta sentencia C-370 del 2002 sobre algo que ya lo expondré en su oportunidad porque el espacio aquí ya no me da para más, pero el derecho penal en un Estado social de derecho está limitado por el principio de necesidad, pues tiene el carácter de la última ratio. En consecuencia resultan inconstitucionales aquellas penalizaciones que sean innecesarias. Y se reitera una sentencia 647 del 2001 del doctor Alfredo Beltrán Sierra, entre comillas, el derecho penal en un Estado democrático solo tiene justificación cuando la última ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados. Dice aquí, en otra parte, en la página 33, directamente ligado al principio de proporcionalidad, es claro que el Estado debe evitar la criminalización de conductas cuando tenga otros medios menos lesivos que el derecho penal para proteger los bienes jurídicos que pretende amparar. Y es que en un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana y en la libertad y autonomía de las personas, artículos 1, 5 y 16 de la Carta, resulta desproporcionado que el legislador opte por el medio más invasivo de la libertad personal, como es el derecho penal, cuando cuenta con instrumentos menos invasivos de estos derechos constitucionales para amparar los mismos bienes jurídicos. ¿Y eso por qué lo digo? Porque pues aquí adelantando un poco está la penalización que se está haciendo para ese asunto de a quien encuentren en posesión de armas cortopunzantes transportándose en medios de transporte masivo, pero que salvo en los casos en que esta persona demuestre pues que ese elemento lo tiene para su trabajo o su oficio. Bueno, después lo analizamos más puntualmente. Esto, ahí viene algo muy interesante con esto del principio de la proporcionalidad, el principio de necesidad, todos a los cuales entonces encuentran ustedes una enriquecida sentencia C-370 del 2002, y creo pues también otra muy importante, otras también importantes sobre ese tema, como es la C-239 del año 97, la que estábamos examinando del homicidio petístico, porque solo pues tenemos un Estado social de derecho, una constitución de responsabilidad penal culpabilista, artículo 29, solamente se debe responder por los actos, no se responde por un hecho interno, ni por el carácter de la persona, ni lo propuesto, deseado o pensado, solamente cuando se exterioriza por un hacer. Entonces está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, y así lo reza el artículo 12 de la ley 599 de 2000. Bueno, mis queridos amigos, espero que esto les sirva de consulta. Muchachos, ustedes que están allí abriéndose espacio en el pregrado para salir a nadar en estas lides jurídicas. Chao pues, buen fin de semana.